Amados hermanos, en el día de hoy seguimos con el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Estamos en este momento ubicados en el capítulo número 21, que como ustedes pueden ver trata sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Ya estudiamos el párrafo 1 y las dos partes que lo componen. El día de hoy vamos a estudiar el párrafo 2 y el párrafo 3 para concluir con este capítulo número 21. En el día de hoy vamos a comenzar con el párrafo 2 que trata sobre la libertad de conciencia vista como el resultado de la libertad cristiana que pudimos estudiar en el párrafo 1. Es decir, el resultado de la libertad cristiana es también específicamente la libertad de conciencia, si se puede decir de esa manera. Así que pasemos a leer el párrafo que estudiaremos en este momento. Dice la confesión de fe: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Inmediatamente cuando leemos este párrafo debemos hacer una aclaración o tal vez un recordatorio, y es el siguiente: que cuando leemos este párrafo sobre la libertad de conciencia, nosotros no debemos pasar por alto que el fundamento de esta libertad de la que acabamos de hablar es lo que vimos en el párrafo anterior. Es decir, para poder nosotros tener un correcto entendimiento de lo que es la libertad personal y de conciencia, no debemos olvidar que éstas brotan de la libertad espiritual ganada por Cristo, que fue la que estudiamos en el párrafo número 1. Así que cuando leemos este párrafo número 2, nosotros debemos tener claro eso, que la base es esa libertad espiritual que vimos en el párrafo 1, pero también podemos identificar cuando leemos este párrafo que para los puritanos la libertad cristiana en realidad era precisamente la práctica de aquella libertad espiritual que vimos en el párrafo anterior. Así que prácticamente podemos decir que esta libertad de conciencia es esa libertad espiritual puesta en práctica. Y esto pues es muy importante porque para un creyente, la libertad de conciencia no existe aparte de la libertad que obtuvimos por medio del Evangelio. Para nosotros, la libertad que nos brinda el Evangelio en Jesucristo es esa base que nos permite tener una libertad de conciencia. Y también es importante, no está de más resaltar, pues, y aunque sé que es evidente, pero es bueno decirlo, aquí el énfasis en este párrafo es sobre la libertad de conciencia. Y lo hago resalto esto con el objetivo de que no olvidemos también de que la conciencia es aquella que nos juzga finalmente nuestras acciones. Entonces también es importante que tengamos eso presente. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, en este segundo párrafo hay 4 afirmaciones que están como siempre puestas en colores distintos. Entonces, ¿cuál es la primera afirmación que nos da este párrafo? Bueno, lo primero que podemos encontrar es un principio fundamental. Un principio fundamental en la conciencia de todo creyente y que a la vez también es la base de la libertad cristiana. ¿Y cuál es ese fundamento o cuál es ese principio? Pues que solo Dios es el Señor de la conciencia.
Y en la Escritura encontramos abundantes pruebas sobre esta verdad, de que solo Dios es el Señor de nuestras conciencias. Por ejemplo, y vamos a traer solamente 3 pasajes para mostrar esto. Por ejemplo, en Santiago 4:12, en Nueva Versión Internacional dice: no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? En Romanos 14:4, también de Nueva Versión Internacional, dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, eso es asunto de su propio Señor. En Gálatas 5:1, por ejemplo, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Así que esta verdad fundamental para nuestras conciencias como creyentes es esta: solamente Dios es el Señor de nuestra conciencia. Y la confesión de fe no solamente nos da este principio, sino que también nos da las implicaciones prácticas de este principio que acabamos de ver. ¿En dónde podemos encontrar esas implicaciones prácticas? Pues bueno, sigamos leyendo el párrafo. Y sigue diciendo: y la ha hecho libre, ¿quién? Pues Dios. ¿A qué? A la conciencia. Y Dios la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Vamos a ver 2 pasajes que son muy claves para esta verdad, para esta implicación práctica. Por ejemplo, mire lo que dice la Escritura en Hechos 4:19. Dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. No sé si ustedes recuerdan cuál es el contexto que rodea, por ejemplo, este pasaje de Hechos 4:19. Y es que Pedro y Juan estaban predicándole el Evangelio al pueblo. Llegan los del Sanedrín con los principales del ejército que protegía también el templo, y toma preso a Juan y a Pedro. ¿Y qué sucede allí? Pues al otro día de haberlo escogido preso, lo llevan ante el Sanedrín, y en pocas palabras el Sanedrín le dice: ¿ustedes por qué están predicando eso? ¿Ustedes por qué lo están haciendo? Está prohibido que ustedes lo vuelvan a hacer y los vamos a librar, pero ustedes no pueden volver a predicar en el nombre de Jesús. Y inmediatamente, cuando esa autoridad, pues porque el Sanedrín, el sumo sacerdote, pues era la autoridad en el pueblo de Israel, entre los judíos. Entonces una autoridad les estaba diciendo a los apóstoles: ustedes no deben hacer esto. ¿Y cómo le respondieron los apóstoles? De esta manera: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Es decir, que aquí podemos ver como se expresa, no recuerdo bien la palabra, como el principio de la desobediencia civil. Es decir, son autoridad, los del Sanedrín eran autoridad allí, por supuesto que sí, pero que una autoridad, por más autoridad que sea, les esté a ellos dando una orden, y esa orden va en contra de las Escrituras, no se puede obedecer. Más adelante sucede algo muy similar. Vuelven y los encuentran a Pedro y a Juan predicando, y vuelven y los agarran y les dicen: ¿ustedes por qué no hicieron caso? Si les dijimos que ustedes no podían seguir predicando. Y miren lo que ellos vuelven y le responden: es necesario, en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
respondieron Pedro y los demás apóstoles. Así que hasta este momento, ¿qué hemos visto? Bueno, Dios es el Señor de nuestras conciencias, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado una libertad de conciencia tal que, primero, y que es lo que acabamos de ver hasta aquí, es que nosotros no podemos obedecer, si no podemos obedecer una orden que nos dé cualquier autoridad, pero que esta orden esté yendo en contra de las Escrituras. No podemos hacer eso. Sin embargo, a pesar de que ya queda claro de que no debemos obedecer mandatos que vayan en contra de las Escrituras, surge de pronto una vertiente, digámoslo así, una pregunta paralela, digámoslo de esa manera, y es ¿cuál? Bueno, supongamos que una autoridad, ya sabemos que si nos pide algo que vaya directamente en contra de la Escritura, no la debemos obedecer. Pero entonces, ¿qué pasa si una autoridad nos da una orden de que obedezcamos una doctrina o hagamos algo que, aunque no esté directamente opuesta a las Escrituras, tampoco vemos que esté contenida en la Escritura? En ese caso, ¿qué hacemos? Claramente, vuelvo y repito, disculpa quien sea tan enfático, ya sabemos que si lo que nos ordenan está en contra de la Escritura, no, pues no obedecemos, pero en muchas ocasiones eso no es lo que sucede. Nos da una orden, no está contenida en las Escrituras esa orden, y bueno, ¿cómo debemos proceder? Entonces, prácticamente nos va a mostrar a continuación la confesión de fe, cuáles son, digamos, esas obligaciones de la libertad cristiana y a quiénes se va a dirigir en este momento la confesión de fe, o a quiénes va a hacer referencia. Pues bueno, a aquellas personas que con autoridad, que tienen alguna autoridad, le requieren a otras personas que obedezcan algo extraescritural. Mira lo que dice la confesión de fe a esas personas que tienen, digamos, autoridad y que le va a requerir a otras personas que obedezcan algo que no está contenido en las Escrituras. Dice la confesión de fe: así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Miremos lo que dice la Escritura en Romanos 14, 23, en Nueva Versión Internacional. Dice: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. ¿Por qué? Porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje de Romanos 14, 23? ¿Qué podemos ver allí? En otras palabras, mis hermanos, significa que si aquella persona a la que se le ha demandado algo termina haciendo eso, y eso va en contra de su conciencia, va a terminar pecando, porque no es algo que brote de su convicción, sino que lo hace por el simple hecho de que una autoridad se lo ha pedido. Es decir, el que termine haciendo algo que su conciencia condene por el simple hecho de que ve que otra persona lo está haciendo, porque una autoridad se lo condene y se lo mande, y ellos tienen un problema de conciencia con esa orden, pues finalmente está pecando, porque este acto no parte de una convicción profunda de su conciencia. Entonces puede surgir un problema en nuestro pensamiento. Puede que nos confrontemos con la siguiente pregunta: ¿cómo debemos entonces actuar ante órdenes como estas? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro en las Escrituras, por ejemplo, los bereanos, en Hechos 17:11. ¿Qué dice la Escritura de cómo actuaron ellos cuando se les decía que debían creer cierta enseñanza o que debían hacer ciertas cosas? Presten atención lo que dice, porque no está en las diapositivas. Dice Hechos 17:11: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica,
de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días, y este es el punto, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Vamos a mirar otros pasajes de las Escrituras donde nos muestran esta verdad y después vamos a, digámoslo así, a redondear la idea hasta esta parte. Mire lo que dice la Escritura en Colosenses 2:20. Dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como? Y empieza a decir: mire, a ustedes se les prohíbe, no prueben esto, no hagan esto, no toquen esto. ¿Por qué entonces siguen sometiéndose a esa clase de preceptos? Y 2 versículos más adelante le dice el apóstol Pablo: estos preceptos que les acabé de comentar están basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y estas, en el versículo 23 sigue diciendo, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, vamos a redondear un poco esta idea. Listo, ya entonces sabemos que la autoridad, si nos demanda algo que va algo directamente contrario a las Escrituras, no lo debemos obedecer. Sin embargo, cuando una autoridad nos demanda algo que no está contenido en la Escritura, nuestra actitud debe ser la de los bereanos. ¿En qué sentido? En que dependiendo de lo que a nosotros nos estén demandando esas autoridades, primero tenemos que mirar, evaluar frente a las Escrituras si esta orden no va en contra de algo que Dios ha enseñado, y así mismo yo puedo tener una libertad en mi conciencia y ahí sí podría obedecer. Caso contrario sería de que una autoridad me da una orden o me dice que debo creer en alguna doctrina y yo simplemente, teniendo dudas, simplemente le obedezco porque yo pienso, ay, no, es que tu autoridad es puesta por Dios y si esta autoridad me dice eso, así yo no sepa si es verdad, yo lo voy a obedecer. No lo puedes hacer así, tiene que brotar de una convicción. Por eso es que la actitud a seguir es la de nuestros hermanos bereanos. Debemos primero mirar en las Escrituras. Cuando miremos en las Escrituras, sí, esto está bien, puedo obedecerlo, tengo mi conciencia tranquila y mi obediencia va a partir o va a surgir de una convicción y no simplemente por una orden que dio una autoridad. Ahora, y ejemplo de eso, por ejemplo, en Gálatas 2:3, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el apóstol Pablo estaba siendo acompañado por Tito y pues el apóstol Pablo no obligó a Tito a circuncidarse. Entonces, precisamente se trata de eso, que lo que hagamos debemos hacerlo porque tenemos una convicción que brota de las Escrituras. Así que la confesión de fe, hasta este momento, ha hablado entonces a quienes tienen esa autoridad y le van a exigir a alguien que crea en una doctrina o que obedezca a algo, ¿cierto? Pero ahora la confesión de fe se va a dirigir hasta este momento nos ha hecho la confesión de fe. ¿Qué sucede cuando a nosotros una autoridad nos dice algo que no está escrito en las Escrituras? Pero ahora por otro lado la confesión de fe va a decir bueno, a ustedes que tienen autoridad o a aquellas personas que tienen una autoridad, ¿cómo van a ejercerla, digámoslo así, ante las otras personas cuando van a decirle que deben creer en alguna cosa que no está contenida en las Escrituras? Es decir, le va a hablar a aquellas personas que exigen a otros que obedezcan algo extra escritural. Y sigue diciendo la confesión de fe. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta
es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Aquí específicamente se está refiriendo a aquellas personas que le exigen a los demás que le obedezcan sin tener siquiera un soporte bíblico, por el simple hecho de que tienen, digámoslo así, autoridad. Por ejemplo, cuando la confesión de fe dice y exigir una fe implícita, pues está haciendo referencia a quienes requieren a otras personas que obedezcan sus mandatos como si fuera Dios mismo el que estuviera hablando. Y no sé si esto se le parece o se les hace conocido a ustedes esta actitud. Y no solamente nos estamos refiriendo a la iglesia de Roma, a la iglesia de los católicos romanos. Tristemente, en muchas iglesias que se hacen llamar cristianas en el día de hoy, vemos esta clase de actitudes. Solo por dar un ejemplo, conocí en otra iglesia donde yo estaba de corte carismático cosas de este estilo. Por el simple hecho de tener una autoridad, ¿cierto? En el caso específico que voy a contar, pastoral, por algo que simplemente a él no le parecía, daba órdenes que iban en contra de la conciencia de aquellas personas. Por ejemplo, venía una pareja a decirle: nos queremos casar, mire, somos creyentes, podemos ya formar un hogar. Y si simplemente al pastor, por cuestiones personales, no escriturales, personales, consideraba que esas dos personas no se debían casar, les decía: ustedes no se pueden casar, y si ustedes se casan van en contra de Dios mismo, porque soy yo el que se los está diciendo, y si se casan ustedes van a estar por fuera de la cobertura espiritual y van a estar rebelados en contra de Dios. Esa clase de cosas, por supuesto, es a lo que se refiere esto, y eso no está bien. Usted no puede exigir, o no se puede exigir porque se tiene algo de autoridad, algo a la otra persona, una fe pues ciega. Usted me tiene que obedecer porque es que yo soy la autoridad puesta por Dios. No, de eso no se trata. Mírenme lo que dice la Escritura en Colosenses 1:20, en 2 de Corintios 1:24. Dice: no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. En 1 de Pedro 5:3 dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Ahora, puede que de pronto en este momento se puede presentar una duda en ustedes, y es: bueno, pero ¿acaso la Biblia entonces no dice pues que, o la Biblia no le dice a las esposas, a los esclavos, a los ciudadanos y a los niños que deben someterse a sus respectivas autoridades? ¿Cómo así? Pues bueno, nosotros no nos podemos confundir. Cuando la confesión de fe dice obedecer por causa de conciencia, está haciendo referencia a que no debemos obedecer mandatos que no están contenidos en la Biblia como si fueran mandatos de Dios mismo, como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Y por qué? Porque es que ninguna autoridad humana tiene el derecho de demandarnos algo o demandarnos que le obedezcamos sus órdenes como si fueran los mandatos de Dios mismo. Es a eso a lo que se está refiriendo la confesión de fe, y ahorita más adelante va a cobrar un mayor peso cuando veamos el contexto histórico que rodea el desarrollo de este capítulo. Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces con tu libertad cristiana frente a los hermanos que son ofendidos? Es decir, ¿Cómo debo ejercer mi libertad cristiana y de conciencia, sabiendo que independientemente de cualquier cosa que yo haga para la gloria de Dios, de pronto va a terminar ofendiendo a alguien? ¿Cómo hacemos? Vamos a leer dos pasajes de las Escrituras para aclarar un poco esta idea. Mire lo que dice Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y en 1 Corintios 8:13 dice:
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muchas veces cuando hablamos de este tema, la libertad de conciencia, y algunos leen estos dos pasajes, terminan concluyendo, no, es que la Biblia allí está exigiendo que los cristianos deben dejar de hacer cualquier cosa que alguien considere como errónea. O tal vez, o algunos también concluyen, no, es que ahí la Biblia dice que nosotros no debemos hacer nada que ofenda, disguste o enoje a otro cristiano. ¿Es eso lo que dicen estos pasajes? Y si esto es así, surge una pregunta. ¿No se restringe nuestra libertad de conciencia si los entendemos estos pasajes de esa manera? Es decir, si en mi libertad cristiana yo veo que lo que voy a hacer ofende a mi hermano, entonces estos pasajes significan, no, entonces usted nunca más puede volver a hacer eso. ¿Eso es lo que significa estos pasajes? Miremos estos dos pasajes de Reina Valera, pero en la traducción de Nueva Versión Internacional. Dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Y el de 1 Corintios 8:13 en Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Entonces, cuando lo leen de estas versiones se enfatizan más. Mire, usted no lo puede hacer caer, usted no lo puede hacer pecar, usted nunca puede volver a hacer eso, cohíbase de hacer eso. Pero eso trae un problema, y es que si yo dejo de hacer algo que para mí no es pecado, por el hecho de que voy a ofender a mi otro hermano, al mismo tiempo yo estoy pecando porque estoy yendo en contra de mi conciencia. Entonces, ¿cómo debemos entender estos pasajes? Pues bueno, estos pasajes lo que significa es que si nuestro ejemplo puede conducir a un débil en la fe a violar seriamente su conciencia, entonces por amor a él debo abstenerme. Y esa, digamos, es la palabra que quiero enfatizar, abstenerse. Y abstenerse significa entonces que no puedo volver a hacer aquello que para mí no es pecado, pero que está ofendiendo o puede ser tropiezo para mi otro hermano. Bueno, esto, como lo acabo de explicar, es la frase que resume cómo debemos entender estos pasajes. Y es que si tu libertad no hace caer en pecado al hermano, eres libre de hacerlo. Y permítame dar un ejemplo, otro ejemplo muy sencillo para poder entender de una manera más práctica estos dos principios, o este principio final. Supongamos que a mí me encantara, me fascinara la morcilla, la rellena que llama. Entonces, ¿de qué está hecho la rellena? Pues es intestino de cerdo, de res, y está relleno con carne, revuelta con tocino, condimentada, bueno. Y eso lo bañan y lo preparan en sangre, ¿cierto? Entonces, supongamos que para mí no hay ningún problema, yo he ido a las escrituras, he estudiado los pasajes que hablan sobre lo que significa ahogados en sangre, no comer, bueno, y para mí no hay ningún problema, y para mí es una delicia, supongamos. Pero yo me doy cuenta que hay un hermano para el cual, por la situación que sea que él no comprende, no ha hecho un estudio de esos pasajes, o simplemente es nuevo en la fe, o la situación que sea, supongamos que a él entonces, para él es ocasión de caer, que ver comer a alguien o él comer morcilla. Entonces, la solución es, yo nunca voy a volver a comer morcilla jamás en mi vida porque es que voy a hacer caer a mi hermano. No, se trata, o entonces el lado contrario. Entonces, como yo soy libre y mi libertad de conciencia y cristiano, yo puedo comer morcilla, allá él verá si él quiere o no quiere comer morcilla, y cuando esté al lado mío yo como morcilla como un berraco y le ofrezco y le digo, ve, deja la bobada, come morcilla, que no es pecado. Eso es otro extremo. Tampoco podemos hacer eso porque nuestra libertad va a ser ocasión
de caer de ese hermano porque él va a comer, no porque es una convicción de él, sino porque me vio comer a mí, o porque yo lo brindé, o porque lo traté de que no entendía bien las cosas. Entonces, ¿cuál es el proceder correcto? Pues, si yo sé que a ese hermano le es ocasión de caer, de que yo coma esta cosa, ¿cierto? Pues la reacción es abstenerme cuando yo esté cerca de él y no comer eso que a él le es ocasión de caer cuando esté con él, o por lo menos hasta que él algún día de pronto tenga más claro ese principio y no tenga acusación en su conciencia. Otra cosa es que él más adelante me diga, no, mira, la verdad sí, mira que yo no había madurado en esa parte, pero igual no voy a comer porque es que yo veo que pronto afecta a mi salud. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la libertad de conciencia puesta en práctica. No puedo abusar de ella a tal punto de que no me importa si hace caer a mi hermano o no, pero tampoco puedo llegar al punto de dejar de hacer algo que para mí es lícito simplemente porque el otro hermano no caiga, porque también iría en contra de mi conciencia. Se trata de abstenerse de tal manera de que no lo haga caer al otro hermano y al mismo tiempo tampoco vaya en contra de mi conciencia. Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios 10 que dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por qué? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, esa, digámoslo así, es la forma práctica de ver aplicada esta libertad de conciencia como creyentes, porque al que le gusta comer la morcilla dirá, yo puedo comer mi morcilla para la gloria de Dios. Y uno dirá, uy, pero ¿cómo hace para comer morcilla para la gloria de Dios? Por supuesto, le da gracias a Dios por tener que comer eso, por el sabor que le gusta. Uno puede glorificar al Señor con las cosas más sencillas, y de eso se trata esto. Ahora, uno puede preguntarse, pero entonces, ¿por qué nuestros hermanos puritanos hacían tanto énfasis, por ejemplo, en esos pasajes de Colosenses 2, que dice que no nos sometamos ciegamente a esos rituales que son temporales, no coma esto, como esa abstinencia? ¿Por qué? Y es que nosotros no podemos olvidar el contexto histórico que rodea el desarrollo de este párrafo como tal. ¿Y cuál era ese contexto? Pues, hermanos, el trasfondo histórico que rodeó este capítulo fue el del totalitarismo, tanto eclesiástico como el civil. ¿Cómo así? Pues, por un lado estaba la iglesia romana, y esta pretendía tener una autoridad excesiva sobre las conciencias de los cristianos. ¿Y cómo ejercían esa autoridad excesiva? Demandándole a las personas que debían creer sus palabras sin verificación alguna escritural, por el simple hecho de que entonces ellos son autoridad y entonces es lo que ellos digan. Y aparte de eso, ellos seguían añadiéndole leyes a las escrituras y la gente tenía que obedecerlas ciegamente por el simple hecho de que ellas como institución lo decían. Prácticamente ellos decían, la iglesia católica romana, la iglesia romana decía, el pueblo debe creer lo que nosotros afirmamos. Pero entonces esto generó durante mucho tiempo, inclusive antes de la reforma, pues una reacción por parte del Estado, porque el Estado llegó al otro extremo, y esa reacción contraria era pensar entonces que el Estado finalmente era la última autoridad humana final, y eso era otro extremo.
El Estado te decía, el pueblo debe sujetarse a lo que nosotros afirmamos independientemente de lo que digamos, ellos se tienen que someter, el pueblo se tiene que someter. Así que en medio de estos dos extremos totalitarios se encontraba el cristianismo reformado, el cual insistió en la doctrina de la libertad cristiana. Y ellos decían la verdad o insistían en esa libertad que trae la verdad de las Escrituras. Ese es el contexto que rodea, el contexto histórico que rodea este párrafo en cuanto a la libertad cristiana. Y ya podemos tener de pronto una idea más clara todavía acerca de esa parte del capítulo que decía, mire, solo Dios es el Señor de su conciencia. Si una autoridad cualquiera les impone algo a ustedes de creer una doctrina o de hacer algo que vaya en contra de las Escrituras, no lo hagan. Ahora, si no va en contra de las Escrituras, escudriñen las Escrituras a ver si ese mandato es así. No vayan a hacerlo si por el simple hecho de que una autoridad lo dijo, así ustedes no estén seguros, porque eso sería ir en contra de su conciencia. Entonces, este es el contexto. Sin embargo, esta maravillosa verdad de la libertad cristiana fue tergiversada por algunas vertientes protestantes, que los llevó a un libertinaje lleno de excesos, por un lado, como reacción al totalitarismo de la Iglesia de Roma, ¿cierto? O a otro llevó a una radicalidad extrema. Y ya llegaron al punto de que no, Dios va a instaurar su reino, ya viene pronto, entonces vamos a ayudarle, vamos a acabar con el Estado. Y se armaron y bueno, guerras civiles y toda esta cuestión. Entonces, por eso se hace pertinente estudiar, que es muy corto, este párrafo número 3. Y este párrafo número 3 habla sobre la corrupción de la libertad cristiana, es decir, ya un malentendimiento de esta doctrina de la libertad cristiana. Y dice este párrafo número 3, para terminar, dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y un ejemplo muy claro de una tergiversación o perversión de lo que es la libertad, podemos verlo inclusive en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en la salida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto. ¿Y por qué podemos ver ahí un ejemplo que nos sirve? Porque no podemos olvidar que ese Éxodo era un tipo, y era un tipo que prefiguraba la redención de nuestro Señor o la liberación de nuestro Señor, digámoslo así, del pecado. Entonces, nosotros cuando miramos el éxodo del pueblo de Israel, debemos hacernos entonces la pregunta, bueno, ¿por qué liberó Dios a Israel de Egipto? Vamos a ver lo que dice la Escritura. En Éxodo 19, el 4 al 6, dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mira el énfasis. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que Dios libertó a ese pueblo pues para que vivieran para su propia gloria.
Y muchas veces olvidamos ese principio, ¿no? Nosotros, bueno, muchos malentienden ese principio considerando que Dios nos hace libres del pecado para entonces ahora hacer lo que queramos. No, pues hay que ir un poco más allá. El Señor nos está librando del pecado no para hacer indiscriminadamente lo que queramos, sino que nos ha librado de la esclavitud del pecado, pero para ahora ser esclavos de Él. Estamos cambiando del amo de la esclavitud a nuestro Señor Jesucristo como amo y como nuestro Señor, y somos esclavos de Él y le servimos en amor, para su propia gloria. Nosotros somos librados de la esclavitud del pecado, de Satanás y del temor de los hombres para que sirvamos a Dios. La Escritura claramente lo dice. Por ejemplo, en Lucas 1, del 74 al 75 dice... Y estas son palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y hablaba sobre el plan de redención que ya empezaba a realizarse. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les servíamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, la libertad en sí misma no es el bien final. ¿Por qué? Porque esta está limitada por valores más altos, como por ejemplo, por dar simplemente un ejemplo, pues el amor al hermano. La libertad no es una plataforma desde donde se puede pecar sin impedimentos ni consecuencias, ni tampoco es el derecho a hacer lo que nos agrade. La libertad es el derecho a hacer lo que a Dios le agrada sin temor. Así que, hermanos, hemos terminado el estudio de este capítulo número 21 y ya podemos tener un mejor, un concepto correcto, un mejor entendimiento de lo que es la libertad cristiana, en qué está basada la libertad cristiana, ¿cierto? Podemos ver también cuáles son el malentendimiento de esa libertad cristiana, que es lo que acabamos de ver, y al mismo tiempo también vimos cómo debemos ser cuidadosos a la hora de que alguna autoridad nos demande algo, porque debemos verificar si eso que nos demandan, por más autoridad que sea, si eso que nos demanda está en contra de las Escrituras y no debemos hacerlo, y si lo que nos manda no está contenido en las Escrituras, pues no debemos hacerlo, así no entendamos por qué, por el simple hecho de que una autoridad no lo dice, sino que debemos verificar en las Escrituras, y nuestra obediencia debe ser que brote de una convicción que se ha formado por haber ido a las Escrituras y estudiar al respecto. Y es maravilloso porque providencialmente el día de hoy se va a predicar sobre la conciencia. Así que, hermanos, vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude para recibir la enseñanza de la predicación del día de hoy.